Muy bien, continuamos con Enfoque Informativo. Está en nuestros estudios el doctor Bartolomé Clavero, forma parte de la misión internacional que ha llegado a Cajamarca, ¿no? Él fue vicepresidente del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Él está desde el 10 acá en Cajamarca y se ha reunido pues con las organizaciones sociales, principalmente con las rondas campesinas del norte del país. Tenemos el privilegio de darle la cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por su hospitalidad. Sí, bueno, doctor, usted se ha reunido con dirigentes ronderos, ha conversado incluso con autoridades que en este momento Cajamarca, como ya conoce, pues está viviendo un momento especial de movilización social, pero acompañado con sustento legal, técnico, de la inviabilidad de este proyecto minero. Coméntenos, por favor, su presencia acá. Seguro que hay algún aporte para contribuir al reclamo social de Cajamarca que no es escuchado por el gobierno central ni por las mineras. La reunión no solo ha sido con dirigentes de rondas del norte, también han venido del sur, porque la invitación por la que estoy aquí, en el Perú, para venir a observar el caso Conga en Cajamarca, procede de la Central Única de Rondas Campesinas del Perú. Y el caso que hemos tratado es, en lo esencial, el caso Conga, pero sobre el supuesto de que el caso Conga es un caso cuya resolución final, todavía incierta, pues va a tener una repercusión tremenda en todos los casos similares que están muy abiertos a todo lo ancho de la geografía del Perú respecto a concesiones económicas del gobierno con un fuerte impacto ambiental y comunitario, social y cultural y a todos los efectos, y por lo tanto que si el caso Conga no va, ese no va a ser muy importante para otros tantos casos que se tienen actualmente en el Perú, sobre la base de que esas concesiones económicas se han realizado sin los requisitos jurídicos a los que está comprometido el Perú por el derecho internacional, y tampoco a través de los procedimientos y cumpliendo los requisitos que tiene previsto para a estos efectos el propio derecho peruano. Esa es la cuestión. ¿Usted considera de que el caso de reclamo de Conga es el reclamo también de muchos pueblos del país que todavía no se ha expresado en la magnitud como en Cajamarca? No, y hemos tenido ejemplo en estas jornadas de que hay casos tanto más graves que se están expresando con la misma fuerza. Lo que ocurre es que el caso Conga es como el caso que se está convirtiendo en el caso catalizador de tantos otros casos. Por eso cuando se dice Conga sí, Conga no, se está diciendo concesiones económicas sin consulta a pueblos indígenas ni a la ciudadanía afectada por esas concesiones sí o no. Se está diciendo mucho más. En el nombre de Conga se cifra, se encierra, se cataliza mucho más que un solo caso. O sea, el tema Conga no es un tema de que un proyecto va o no va, sino el caso de la violación de los derechos a pueblos indígenas que se da en todo el país. Es el caso de que unas políticas sistemáticas lesivas de derechos humanos fundamentales de la ciudadanía en general y de comunidades indígenas en particular, va o no va. Ese es el tema. Digamos, nuestro país no está viviendo una democracia verdadera, porque significa escuchar los pedidos de los pueblos y aceptarla, sino una imposición hasta tabla rasa en todos los rincones de la patria. Se está viviendo una democracia muy limitada en esta coyuntura actual por dos series de cuestiones. Una de ellas es un asunto interno de la ciudadanía peruana sobre la que yo no debo pronunciarme, y además soy ciudadano de un país que tiene un problema similar, que es España, que es el de que una democracia está marcada fundamentalmente por el respeto a las mayorías, a las directrices marcadas por las mayorías que se manifiestan a través de las urnas, y tanto el gobierno español actual como el gobierno peruano actual están haciendo sistemáticamente en política económica, no digo ya otra cosa, sino lo contrario de lo que llevaban en sus proyectos electorales. Pero es una cuestión ciudadana. Yo puedo pronunciarme sobre el caso español como ciudadano español, pero es cuestión de la ciudadanía peruana. Pero el otro caso, que no es ya solo interno peruano, la otra serie de cuestiones por las cuales es una democracia limitada, es porque el Perú tiene determinados compromisos internacionales que tienen que ver con el reconocimiento y respeto de derechos humanos, cuestión elemental y básica para la existencia de una democracia,
y el actual gobierno del Perú no está haciendo honor a esos compromisos adquiridos internacionalmente porque está asumiendo políticas que sistemáticamente lesionan derechos humanos fundamentales. Doctor, ¿qué derechos, usted conocedor de este tema, ha sido el vicepresidente del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, con este tipo de imposición, de imponer un proyecto minero, un proyecto petrolero, gasífero en alguna parte del país, en el caso de Cajamarca, minero, qué derechos se están cortando a los pueblos rurales, a los pueblos campesinos e indígenas? ¿Qué derechos se violan ahí? Hombre, se está intentando presentar como si se tratase de opción a favor de unos derechos, aunque otros puedan sufrir, cuando la situación no es exactamente esa. Por ejemplo, por parte oficial peruana se alega mucho, como de otros estados que se están encontrando con el mismo problema, que hay un derecho elemental humano reconocido por Naciones Unidas, que es el derecho al desarrollo, y el derecho al desarrollo que beneficia a toda la ciudadanía peruana, pues requiere este tipo de políticas que pueden afectar colateralmente a otros derechos. Pero claro, eso es una cuestión porque el primer tema es qué modelo de desarrollo, el segundo tema, qué forma, con qué intensidad, con qué ritmo el acceso y el aprovechamiento de recursos. En tercer lugar, esas opciones entre posibilidades distintas, que las hay muchas, de desarrollo, cuáles benefician más o menos a la ciudadanía peruana o cuáles en cambio están perjudicando a la ciudadanía peruana a favor de intereses económicos de extracción, de acceso y extracción de recursos, que son intereses foráneos que no benefician directamente en gran medida a la ciudadanía peruana. Luego, la primera cuestión es que no se trata de un conflicto de derechos, no hay un derecho al desarrollo en abstracto que pueda entrar en conflicto con otros derechos, porque ahí hay opciones, hay alternativas y hay que analizar hasta qué punto se está planteando un desarrollo desde el punto de vista de los derechos. Y si se plantea un desarrollo desde el punto de vista de los derechos, lo primero que tiene que tener en cuenta sobre ese desarrollo es que esas políticas de desarrollo es que no puede afectar, sobre todo si lo hace de forma grave, a derechos humanos que son fundamentales. El derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho al ambiente sano, el derecho a la propia cultura, sobre todo en el caso de grupos humanos con una cultura comunitaria que puede ser gravemente afectada por la invasión de sus territorios por parte de empresas que no son sensibles en ningún grado a dichos derechos y que están invadiendo sus territorios por concesión de un Estado que no está, de hecho, aunque los reconozcan abstracto, respetando esos derechos. La situación es esta, otra, es la de que determinadas políticas que presumen o que pretenden estar atendiendo un derecho al desarrollo de la ciudadanía peruana, lo que están es imponiendo unas políticas económicas determinadas que afectan a derechos de la ciudadanía peruana, de los hombres y de las mujeres del Perú y muy en particular de las comunidades campesinas y nativas, es decir, comunidades indígenas del Perú. Ese es el problema. Definitivamente, el tema de desarrollo no solamente se puede hablar porque un pequeño grupo se enriquece más, dejando una serie de problemas a otra mayoría, que en este caso está en el Ande peruano, ¿no? El Ande cajamarquino. Usted manifestaba de un tema del modelo de desarrollo que se quiere para una determinada jurisdicción en un territorio, un Cajamarca, un país, un continente. Pasa también porque Cajamarca, con la lucha de Conga, justamente se ha puesto en la agenda el tema del modelo de desarrollo que quiere el país, ¿no? Que en este momento es extractivista primario exportador. ¿Nos puede comentar algo sobre el nuevo modelo de desarrollo que los pueblos como el de Cajamarca, por ejemplo, sustentan? Potenciar el agro, potenciar el turismo, forestación y otras actividades que no son tan fuertes en temas de contaminación y que permite una convivencia social y humana más saludable. En el caso de Cajamarca, además, el extremo más interesante es del que el gobierno regional de Cajamarca ha adoptado una posición decidida frente a estas políticas económicas de que estamos hablando, en nombre no solo de la ciudadanía de Cajamarca, de la ciudadanía cajamarquina, sino también de las comunidades campesinas más directamente afectadas por estas políticas. Hay mucho análisis, mucha literatura en el ámbito internacional, muchos estudios y muchas propuestas de una economía que ante todo no sea depredatoria, porque una de las razones por las que se significan, digamos, no todas
las comunidades indígenas, porque algunas viven incluso en condiciones verdaderamente de una naturaleza depredada, no por ellos o porque han sido empujados o desplazados a territorios menos fértiles, sino que en términos de tendencia, no en términos absolutos, las comunidades indígenas suelen vivir en espacios más biodiversos que la humanidad no indígena. ¿Por qué? Porque la humanidad no indígena ha depredado su propia naturaleza, no porque por un milagro de la historia o de la naturaleza hayas comunidades con capacidad de conservar la biodiversidad y comunidades, en cambio, con incapacidad para conservarla. Y el actual acoso que existe, la actual invasión, la prueba que utilizaba antes, de los espacios biodiversos, normalmente espacios de humanidad indígena, por parte de empresas acostumbradas a políticas depredatorias, viene de esa circunstancia de que la biodiversidad hoy, con todo su valor económico, está allí donde esas políticas no se han producido. Luego la apreciación del valor de la propia biodiversidad, de la capacidad de la naturaleza de reproducirse a sí mismo, el cálculo del beneficio de futuras generaciones que no sean sacrificadas por el aprovechamiento económico con carácter depredatorio y destructor, por lo tanto, de recursos naturales. Todo eso pues está ahí a la vista de que son posibilidades que no son ensueños o quimeras frente al realismo de la economía depredatoria. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con el doctor Bartolomé Clavero, vicepresidente saliente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Cajamarca es la segunda región más dispersa y rural del país, donde existen 7.000 instituciones educativas, lo que hace difícil la asistencia pedagógica. Para solucionar este problema, la Dirección Regional de Educación ha organizado 400 redes educativas en toda la región con enfoque territorial. Este es un avance de los objetivos del Plan Cuatrienal de Educación implementado por el Gobierno Regional y la Dirección de Educación por una gran región, más educación. Con una inversión de 75 millones de nuevos soles, el Gobierno Regional Cajamarca construye en Cajabamba el sistema de agua y desagüe, electrificación rural para 127 localidades, la Escuela 118 de Cajabamba, la Escuela 82340 de Yuchubamba, la UGEL Cajabamba, talleres del Colegio INEI 15, mejora de la calidad educativa. Defensa ribereña en Chuquibamba, Canal Santa Ana Zitacocha, mantenimiento mecánico y rutinario de la carretera Cajabamba-Yuchubamba, mejoramiento de la carretera Pomabamba Límite La Libertad y próximamente, con 42 millones de nuevos soles, iniciaremos las siguientes obras: reconstrucción de la Escuela 82320 de Cauday, mejoramiento del Canal Malcas y construcción del Hospital Nivel 2-1 para Cajabamba. Gobierno Regional de Cajamarca, por una gran región. Sander Rodríguez, consejero. Gregorio Santos Guerrero, presidente. Ahora toda nuestra región tendrá la oportunidad de salir adelante con más luz para nuestra gente. A Cajamarca va llegando la luz, la electricidad. Las obras van avanzando, pronto se concluirán. En el campo las familias muy felices quedarán. Nuestros pueblos van forjando de
desarrollo y bienestar. Más luz para nuestra gente. El humo de los candiles ya no van a enfermar. Los ojos de nuestros hijos ahora sanos estarán, pues con luz en nuestras casas ahora podrán estudiar. Estudiar para progresar y ser buenos trabajadores. Más luz para nuestra gente. Carpintero, comerciante, el trabajo mejorará. Bodegas y restaurantes, más clientes llegarán. Con la electricidad los negocios crecerán y de un mejor futuro todos vamos a gozar. Más luz para nuestra gente. Gobierno Regional de Cajamarca, por una gran región. Gregorio Santos Guerrero, presidente regional. El Gobierno Regional de Cajamarca, priorizando la integración vial, cultural y económica de las comunidades, está trabajando importantes proyectos para el desarrollo sostenible de la región. Más de 300 millones de soles en obras de infraestructura vial, cerca de 120.000 nuevos soles en premios en reconocimiento a la cultura, en concursos de pintura rápida y recorrido cultural itinerante, 6 proyectos de promoción turística en la región, riego tecnificado, reforestación, electrificación, promoción empresarial, y pronto, construcción de 5 hospitales para la región. Además, 60 millones de soles transferidos a las municipalidades en pro de la descentralización. Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, presidente, por una gran región. Muy bien, continuamos con el doctor Bartolomé Clavero, una misión internacional que está en Cajamarca. Él ha conversado con los dirigentes de las rondas del Perú, autoridades, sobre este tema de la imposición de proyectos mineros, como de manera particular el megaproyecto Conga, en las zonas altas de Cajamarca, donde existen bellas lagunas y es el inicio, o ahí nacen, 5 ríos importantes de la región Cajamarca, y que sus aguas van tanto al Atlántico como al Pacífico, ¿no? Doctor, en la lucha de Cajamarca ya va casi 2 años, ¿no? Con movilización social, con propuestas, con protestas, con propuestas y con poder debatir un tema de un nuevo modelo de desarrollo. Hay un paso más que se pretende dar como movilización social, el tema de hacer una consulta al pueblo, ¿no? O sea, consultarle a las familias, a los campesinos que están allá en Bambamarca, en Celendín, en Cajamarca, que es directa e indirectamente van a ser afectados, y decir, a ver, pues, vía una consulta o un referéndum que pueda ponerle en blanco y negro lo que quieren esos pueblos referente a este tema de la minería, doctor. Había una pregunta incluso en la conferencia de prensa y decían, ¿eso es constitucional? ¿No es constitucional? Desde su conocimiento en la legislación nacional e internacional, ¿qué nos puede decir al respecto? Si no fuera constitucional, debería ser constitucional, pero es constitucional en el Perú y también son cosas previstas en el derecho internacional. Es decir, hablando en los términos que hablábamos antes de democracia, ¿qué es más democrático? ¿Un gobierno nacional que decide determinadas políticas económicas que provoca el rechazo de la población directamente afectada, o un gobierno regional que plantea que esas políticas no se pueden implantar por vía de imposición y que deben de consultarse o incluso de negociarse, porque muchas veces las cosas no son blanco y negro, sino que hay posibilidades intermedias de compensaciones, de formas de paliar los impactos, etcétera, etcétera, con la ciudadanía afectada. Yo creo que la respuesta no tiene color. Lo democrático es lo segundo. Lo democrático no es no son las decisiones políticas que no cuentan con la opinión pública, en un sentido tampoco genérico, en el sentido de la opinión pública que se expresa a través de la prensa, con todo el sesgo político que hay normalmente en la prensa, sino la opinión pública en su sentido más ciudadano de la opinión contrastada de aquellos y aquellas que van a tener sobre sus cabezas esas políticas y que son quienes tienen su propio sentido común y su propio juicio sobre si esto es o no es beneficioso. Y en cualquier caso, eso es una cuestión de debate democrático en abstracto, sino también de derecho en concreto.
Perú tiene firmado tratados internacionales que le obligan a consultar y sobre todo las comunidades campesinas de Cajamarca tienen el derecho internacional reconocido como comunidades indígenas, porque las comunidades como autoridades rondeñas son comunidades indígenas, tienen ese derecho reconocido por el internacional a ser consultadas. Los representantes de las rondas también han mostrado su preocupación de que actualmente el gobierno del Perú, el gobierno nacional, a través de la ley de consulta y el reglamento consiguiente, está poniendo de nuevo en duda que las comunidades campesinas sean comunidades indígenas. Y efectivamente, en esa última legislación sobre consulta y en su reglamento, parece que es lo que se está anunciando. Y el propio gobierno habla en términos sobre muchos de estos asuntos, de que ha dicho claramente, de parte del gobierno se ha dicho, en Cajamarca no hay pueblos indígenas, en Cajamarca hay comunidades que son comunidades indígenas según el derecho constitucional colombiano, comunidades campesinas y comunidades nativas y según el derecho internacional, y ellos tienen el derecho a ser consultados. Sobre ese tema, que el pueblo tiene el derecho a ser consultados, la Defensoría del Pueblo de nuestro país, ¿no? El Tribunal Constitucional, que seguramente conoce más o menos esa instancia gubernamental, y el Poder Judicial han enviado documentos al gobierno regional de que se abstenga de hacer esa consulta porque le costaría un juicio, incluso la vacancia del presidente, y que podría ir a la cárcel porque estaba violando la Constitución. ¿Qué opina? En particular ha sido la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Si el Tribunal Constitucional no se puede dirigir a un gobierno regional en esos términos motu propio, es justicia y no puede actuar de oficio. Y el actual Constitucional en su última jurisprudencia tiene reconocido el derecho a la consulta, es decir, que en cierto modo la postura del gobierno regional tendría apoyo, a eso iba, tendría apoyo de la jurisprudencia constitucional. Pero yo creo que la posición de la Defensoría del Pueblo es una posición muy débil, porque además da por supuesto algo que no está sobre la mesa, que es que el gobierno regional quiere hacer un referéndum en términos formales que según la propia legislación peruana es competencia del gobierno central, pero que el gobierno regional no ha dicho que vaya a hacer eso. Alguien, una tercera persona, ha comentado de forma no técnica, de forma coloquial, que eso podría hacerse, pero eso no se puede hacer según la legislación peruana. El gobierno regional lo que está planteando, según también la reunión de estos días y lo que hemos estado tratando, es establecer procedimientos de participación ciudadana mediante los cuales se pueda saber la opinión de la ciudadanía cajamarquina respecto a determinadas políticas económicas. No va a convocar un referéndum sobre Conga sí, Conga no puede. Se podría discutir si no habría razones para que pudiera, pero la legislación peruana no se lo permite. Pero lo que está planteando es algo que no es lo que dice la Defensoría del Pueblo, que yo creo que se ha precipitado y que además ha actuado de una forma muy poco sensible para los reclamos ciudadanos y para el respeto de los derechos. Dirigirse a un gobierno regional descalificándole y atribuyéndole intenciones que no tiene. Me parece que es un asunto bastante grave que una Defensoría del Pueblo haga eso, pero bueno, es lo que ha pasado. Claro, este tipo de hechos a nivel del mundo se han ido presentando. Coméntenos algo. A nivel del mundo no sabría decir, pero a nivel interamericano, sobre todo en el momento en que los casos se presentan y son atendidos por la jurisdicción interamericana de derechos humanos, y el caso Conga lleva ese camino, sí son casos que tienen mucho impacto y alcanzan mucha influencia y se convierten en casos muy importantes, no solo para los afectados, sino también en términos más generales para la región latinoamericana, ¿no? Eso sí. Para finalizar, un proyecto minero, extractivo, puede instalarse en una zona tan frágil donde existen lagunas, son la cabecera de cuencas, son colchones, son zonas de recarga hídrica para la cuenca alta, baja y media en un determinado territorio como el de Cajamarca. Si lo que no se entiende, ni desde fuera, ni yo creo desde aquí en Cajamarca, pero desde fuera del Perú no se entiende, que pueda haber un estudio de impacto ambiental que diga que sí. Claro, es que hay otro problema en el derecho peruano, que es que los estudios de impacto ambiental siguen estando excesivamente, incluso después de la ley de consulta, en la actualidad, en manos de las empresas. Y según el Derecho Internacional de Derechos Humanos, que obliga al Perú, porque está también en tratados que Perú ha ratificado, ese derecho requiere la participación indígena en los estudios de impacto ambiental, y en Perú no se está dando. Y en Perú se está planteando, por la misma ley de consulta, se está planteando la consulta indígena después de la realización de los estudios de impacto ambiental, incluso de las concesiones, antes de que ya se actúe. Ese no es el momento previo que requieren
las normas internacionales para efectuarse la consulta. La ley de consulta de Perú ahora dice que los estudios de impacto ambiental tienen que tener en cuenta también los impactos sociales y culturales sobre las comunidades indígenas. Faltaría más. Es que hasta ahora se pensaba que los estudios de impacto ambiental se podían reducir al impacto sobre la naturaleza y los recursos. Evidentemente lo más importante es la humanidad. Luego faltaría más que no se ocupasen de los impactos, pero el problema no está ahí, los impactos sociales y culturales, el problema no está ahí, el problema está en la participación indígena, que son los sujetos de sus derechos. Correcto. Muy bien, muy amable, la verdad que... Nada, muchas gracias. Gracias por venir y seguramente vamos a, cuando venga a Cajamarca, tendremos la oportunidad de conversar sobre estos y otros temas. Muy amable. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más información.